Con motivo del Día Internacional de la Mujer, hemos querido sumarnos y visibilizar el papel de la mujer también en el mundo de la cultura y del arte. Lamentablemente, aunque más de la mitad del alumnado de Bellas Artes en toda España es mujer, solo el 4% de las obras que se exponen en galerías y museos tienen firma femenina. Estas cifras están cambiando, muchas salas y eventos que se realizan en Canarias están favoreciendo la igualdad y nosotros queremos sumarnos. Les presentamos el trabajo de 8 artistas plásticas que actualmente desarrollan sus proyectos en las islas. Ellas son Moneiva Lemes, Elsa Padrón, Luna Bengoechea, Nazaret Hernández, Alba Páez, Greta Chicheri, Carmen Cabrera y Maribel Nasco. Tienen proyectos muy distintos entre sí, pero existe en ellas un denominador común y es la huella que en sus obras deja el hecho de vivir en Canarias. Concibe el arte y las manifestaciones artísticas como parte de un todo, un conjunto de experiencias a través de las cuales Moneiva Lemes, desde el individualismo y siguiendo trazos de Vermeer o Manet, toma la mano de las corrientes estéticas y teóricas que la rodean y enriquece de esta forma su trabajo final. Mis principales referentes, mis principales influencias están en mi entorno más cercano, o sea, a través del contacto que he tenido pues, con compañeros, con compañeras con los que he podido pues, desarrollar trabajos colectivos. Y bueno, nacer en Lanzarote significa pues, nacer en una isla que ya de por sí es una obra de arte. Y esto de alguna forma pues, ha condicionado desde muy temprano la forma que tengo a lo mejor pues, de entender el paisaje, de entender también el territorio. He regresado hace 5 años de Berlín y trabajo muy cómodamente en Canarias, pero porque es donde encuentro esa comunidad artística con la que comparto muchas inquietudes. Desde lo local, pensar lo global, que creo que es lo que hacemos un poco toda esta comunidad artística en la que nos estamos refiriendo, y en ese sentido siempre, o sea, lo que es entrar, salir, es bueno, ¿no? Moneiva se sumerge en la sociedad y en su problemática y a través de un profundo análisis su obra resurge como una catarsis ante sucesos internacionales. Hay 2 etapas, sobre todo en mi trabajo pictórico, bastante diferenciadas. Hay una pintura con mucho menos colorido, una pintura más gris, donde vamos a encontrar siempre pues, figuras solitarias, aisladas, en un fondo plano, monocromo, que genera pues, toda una atmósfera de incertidumbre. Y bueno, esto viene dado porque digamos que no vamos a encontrar en ese fondo elementos que nos permitan identificar pues, en qué lugar se encuentran, dónde están. A partir del año 2012, que es el momento en el que termino mis estudios en la facultad, me marcho a Berlín, y además influye bastante, o tiene un impacto, digamos, el 15M, la crisis socioeconómica, no solamente en mi trabajo, sino bueno, toda una generación de jóvenes, y a partir de ahí pues digamos que me centro en temas de un carácter más social, y se producen pues una serie de transformaciones donde, por ejemplo, pues vamos a ver mucho más color. De esta forma contemplamos pinceladas cortas segmentadas en un espacio con ausencia de perspectiva. Así se presenta la masa a la sociedad. La contemplación de la obra se convierte en una experiencia para el público que inmediatamente forma parte del relato pictórico. Mi trabajo pictórico se mueve entre la figuración y la abstracción. Lo que me interesa sobre todo es generar imágenes ambiguas que dificulten las lecturas más rápidas en el espectador. Su pasión por el arte trasciende al lienzo, artista multidisciplinar que además ha realizado trabajos de investigación y publicaciones. Su tesis recoge las principales metáforas de artistas jóvenes canarios. Lemes es un artista integral que aborda y analiza el arte en todo su conjunto. Toma la inspiración de su entorno, de la vida diaria. Nacida en El Hierro, la infancia de Elsa Padrón está llena de recuerdos de una isla que define como mágica y envolvente, donde encuentra desde el paisaje más amable y costumbrista hasta el lugar más abrupto, dominado por la fuerza de la naturaleza, que invita al existencialismo y a la introspección. Esa sensibilidad de cuando pintas, sobre todo, yo digo que ves las cosas de otra manera, ¿no?
ves las nubes, ya no las ves como cuando no pintas, los árboles, las sombras, dónde le da la luz a las cosas, dónde proyectan sombra, todas esas cosas, cuando tienes esa sensibilidad, es como innato, es algo que te surge así y lo plasmas en un lienzo, en un papel. Bueno, el hierro es fuente inagotable de inspiración porque esos paisajes que tiene, los colores, las formas. De hecho, hice una exposición en el 2015 para el Cabildo del Hierro con solo paisajes de la isla, se titulaba Isla Mágica, por cierto, y la tranquilidad, la calma, la paz que te da la isla para centrarte y para pintar, para plasmar eso que ves y que quieres expresar. Te olvidas del tiempo, te olvidas del lugar, te olvidas de los problemas, te olvidas de todo. Cuando pintas eres tú en estado puro, vamos. Su pasión por el óleo se abrió paso pese a no tener referentes artísticos en una primera etapa. Bueno, en el hierro era muy difícil en aquella época porque no había lugares donde ir a aprender. Era una época un poco difícil, ¿no? Me tocó vivir a mí en el hierro, no había las cosas que hay hoy en día y tal. En todos los ámbitos, ¿no? La mujer siempre ha sido poco valorada en esos temas, ¿no? Hay pintoras contemporáneas que se van abriendo camino, pero a ver, no llegan nunca al nivel de cuando a ti te dicen, pues nómbrame una mujer pintora, pues tú te quedas un poco así, ¿no? Te dicen, nómbrame un hombre pintor, pues entonces ya empieza Caravaggio. Ahora mismo estoy pintando un rostro de una mujer que está envuelta en flores y me pareció una manera de hacer un homenaje a la mujer en este mes que llega ahora, ¿no? Mi meta no es vender, mi meta es pintar. Lo que a mí me llena es pintar y exponer. Porque yo siempre digo que pintar y guardarlo en mi casa, por eso yo tengo cuadros por todos lados, tengo cuadros en todos sitios, porque lo que yo quiero es que la gente los vea, o sea, compartir lo que yo siento cuando pinto y que la gente, que le llegue a la gente, eso es lo que me satisface más, sí. Con una creatividad desbordante y una preocupación latente por la sostenibilidad, el trabajo de Luna Bengoechea bebe de las influencias del ecofeminismo. Una artista multidisciplinar que pone su talento al servicio de la creación de nuevos lenguajes artísticos más respetuosos con el medio ambiente. Comencé realizando pintura y los últimos años he reflexionado un poco acerca de los materiales que estoy utilizando y por qué los utilizo. Y esto me ha llevado a trabajar con otras materias, materiales orgánicos, que no generen residuos. Depende del proyecto, busco una coherencia entre el material y el discurso que estoy abordando. Luna sufrió una enfermedad autoinmune y se recuperó gracias a realizar cambios en la alimentación. Esta realidad supuso un revulsivo en su trabajo e hizo que se replanteara el mensaje que quería mostrar al mundo. En un mercado global regido principalmente por principios económicos o de rentabilidad. Y todas estas consecuencias que eso genera en el medio ambiente, en la salud y bueno, en todas estas contradicciones que estamos viviendo hoy en día, ¿no? En el trabajo artístico, en mi trabajo artístico en concreto, es reflexionar sobre estos temas, visibilizarlo de una forma plástica, de una forma visual, como una manera de comunicarlo de manera directa, ¿no? Generar conversación acerca de estos temas, generar esa reflexión. Y trato de mostrar el contraste entre las lógicas naturales y las lógicas del mercado. Me parece que es interesante ver cómo la mercantilización de la naturaleza está presente en nuestra realidad, ¿no? Y en nuestra cotidianidad. A través de la tecnología, Luna combina diversas disciplinas y materiales. De esta forma, el diálogo con el espectador se mantiene activo, pues supera la mera experiencia estética. Esta pieza se titula Apple Blossom. Con esta técnica me permite mostrar dos lecturas de una misma imagen. Y esto es lo que me interesa con este tipo de trabajos de ilustración. Para mí lo más estimulante es poder experimentar un poquito, ¿no? Siempre con la técnica. Con lo cual, por eso no me gusta
anclarme a un lenguaje concreto. Trabajar en Canarias ha sido una decisión práctica. Creo que trabajar aquí me permite tener un estudio, tener una estabilidad para poder dedicar tiempo a mi proyecto artístico. Tenemos el hándicap de estar en una isla, entonces esto genera dificultades a la hora de dar a conocer tu trabajo y es súper importante tener conexiones con otros círculos que no sean solo en Canarias. Yo tengo la suerte de trabajar con una galería en Madrid, pero es importante estar conectado. Yo creo que las redes sociales en este sentido pueden ayudar muchísimo. La creatividad del artista genera una nueva mirada en el público ante las estrategias de consumo actual. Luna Bengochea nos muestra el arte como vehículo para debatir la forma en la que nos relacionamos entre nosotros y con el planeta. Un talento que se hizo notar desde la infancia. Nazaré Hernández, entre sus recuerdos, guarda con cariño el maletín de pinceles y óleos de su abuelo y los paisajes que pintaba su padre. Todo esto hizo que la sensibilidad y la creatividad de esta artista se amplificara hasta sentir el acto de pintar como una necesidad vital. Realmente para mí es una necesidad. Realmente sí que es verdad que salí de la facultad y me lié. Bueno, realmente estudié diseño pues porque tú dices, tengo que conseguir un trabajo que me ayude un poco también para sostener lo otro. Pero llegó un momento en que me di cuenta de que me faltaba eso y a partir de ahí empecé a pintar y no puedo dejar de hacerlo. Realmente con lo difícil que es vivir del arte, pues muchas veces, muchos pintores nos vemos en la necesidad de buscar otros trabajos que complementen, pero yo no dejo de pintar, me pongo mi música y me aíslo del mundo y pinto, y me da igual si al final esa obra se vende o no. Ojalá se vendiera y ojalá y pudieras vivir al 100% de ello, pero realmente la necesidad es pintar. Nazaret busca plasmar un instante, detener el tiempo en un momento determinado, captando la luz y la emoción que se produce en las personas. Esas emociones y esos sentimientos del ser humano, ¿no? Esos instantes, esos gestos que tenemos que a veces pues, se nos escapan. Y las transmito en el lienzo pues, con pinceladas así un poco nerviosas, un poco impresionistas. Creo que si me tengo que definir como algo, me definiría como impresionista. En mis cuadros casi todos son niños y mujeres, sobre todo. Últimamente, bueno, de hace unos cuantos años, como que me obsesiona el tema de la luz y el color. Y sobre todo la luz y el color en el agua. O sea, cómo esos rayos del sol atraviesan, ¿no?, la superficie y nos llenan la cara de reflejos de colores, ¿no?, verdes, azules, amarillos. Para mí es una obsesión el tema de la luz. Sí. Reivindica a través de su visión intimista y personal de la alegría y la belleza un arte para disfrutar. De esta forma crea en el público un placer inmediato que se impone al existencialismo y al pesimismo de la realidad cotidiana. Muchas veces no te toman en serio por el hecho de no denunciar, ¿no?, algo social o tienes que pintar. Creo que no es necesario, creo que ya estamos rodeados de muchísimas malas noticias constantemente. La artista entiende fundamental visibilizar el papel de la mujer en el arte y la necesidad de incrementar referentes femeninos en los centros de enseñanza. Se promociona mucho la creatividad cuando son pequeños, pero luego llega un momento en que solo se mira para las ciencias o la parte de letras. Yo entré en la facultad y empecé pues un poco a investigar, a buscar, a leer sobre historia del arte. Realmente me hice esa pregunta, ¿dónde están las mujeres artistas? ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en mi adorado impresionismo, yo decía, ¿no las hay? ¿Dónde están? Y anteriores incluso, no, realmente siempre suenan las mismas. Y que a lo mejor incluso las conocemos más por su vida dramática, como es Frida Kahlo o algunas otras, que por su obra en sí. Hay que seguir luchando porque se haga visible a la mujer y porque realmente haya un futuro donde una obra de arte no se mida por el género, sino por la calidad de esa obra.
Se inicia en la artesanía cuando era muy niña. El primer contacto de Alba Páez con el arte fue a través de los turistas que llegaban a la isla. Aquí antes, cuando venían los extranjeros, pues en tiempos remotos, que no había gran cosa aquí, pues te pegabas como una lapa. Y entonces conocí a uno de ellos que pintaban, me pintó un vaquero y me puso mi nombre en el vaquero y me encantó. Y bueno, siempre conservé ese vaquero de niña y un día, pues también la graciosa como es, que no hay gran cosa, pues había que desarrollar algo, ¿no? Y después cuando me inicié a pintar. Y bueno, y ahí fue cuando un poco descubrí que podía ser capaz de hacerlo, lo que nunca me atrevía a tener un puesto, eran otros años, era más tímida y no estaba tan formada. Fue precisamente la crisis económica la que hizo que su vocación se convirtiera en su medio de vida. Por cuestiones de trabajo, que estaba trabajando muy buenos trabajos aquí, pues se acabó, fue en medio ambiente, digamos, ¿no? Se acabó, entonces ya con una edad un poco avanzada no sabía qué hacer, si volver a trabajar en hostelería o... Entonces vi una salida ahí, ¿no?, de empezar. Para mí la fuente de inspiración es la graciosa. Ya te digo, el no haber tanto desarrollo de otras cosas, pues en mí desarrolló esa actitud, o sea, esa creatividad y quería hacer algo que recordara la isla, que fuera de esencia de la isla, ¿no? Aunque no es el gorro, no es la camisa, pero un poco seguir una línea que nos representara, ¿no?, como artesanía, ¿no? Tenemos muchas riquezas aquí, como la sal, como el gorro, el pescado y lo típico, ¿no? Hay gente que queda muy encantada, como hay gente que pasa y no le hace caso. El amor por su isla natal y la pasión y empeño que pone en su trabajo la han situado como una de las personas más representativas de la artesanía graciosera. Me gusta siempre conocer, crear o innovar. Yo le he hecho mucha hora y mucha pasión, sinceramente, sabes que le he hecho mucho tiempo últimamente. Hacer imanes, ya ves tú, que en lo que me puedo desvivir, pero que le tienes que dedicar también bastante. Una de las barquitas me recuerda a las barquitas de antes, a las de aquí. Por ejemplo, el dibujo de los gracioseros, pues fue algo sacado de aquí, como que lo recordaba de niña, ¿sabes? No, realmente el traje no es el que se lleva, ¿no? Pero de recuerdos de niñas, de recuerdos de estar tostando el millo con las escobas, de peinar todas esas calles con escobas. La escoba no podía desaparecer como elemento de la mujer, ¿no? Porque la isla estaba súper limpia, cuando no había tanta basura y las señoras se encargaban. Y un poco me inspiro en eso, en lo que soy, de dónde salgo, ¿no? ¿Quién soy? Mi identidad. Una identidad que plasma de diferente forma en cada uno de sus productos. El legado de años de tradición que genera una emoción tan intensa que aquel que se acerca al puesto la lleva consigo para siempre. Recuerda pintar como algo natural. Creció en una familia donde el arte siempre estuvo presente. Greta Chicheri crea historias pictóricas en muchos casos a partir de un paisaje. Es Fuerteventura en sí misma una de sus principales musas. No soy realista, no me interesa el realismo, ni yo considero la pintura como una ficción, ¿no? Estoy contando el mundo que deseo vivir o donde me gustaría estar o aunque algunos sitios son concretos y existen y hay referencias, puede ser una casa en particular, no la pinto como si fuera una fotografía. Es figurativa mi pintura, pero no es realista. Las sombras, por ejemplo, es algo que para mí es muy importante aquí. Como no hay árboles, no hay nada, ¿no? Tienes así una planicie y a lo mejor con una chumbera o con una pita, y entonces las sombras que proyecta, para mí, la sombra de las montañas, que se ve tan perfectamente en el paisaje. A mí me encantan las sombras, siempre en mis cuadros está muy presente la sombra, que es una cosa así muy metafísica, ¿no? Muy de Chirico y de otros metafísicos, y aquí realmente hay muchas más sombras. Siempre esa relación entre la arquitectura, el paisaje y el hombre, ¿no? El hombre que no está muy presente, pero que aparece su huella en algún objeto o en la arquitectura. Pero siempre está presente Fuerteventura. En la composición, la línea del horizonte divide muchas de sus obras dando protagonismo al mar y a la luz. Es amante de la soledad y el silencio a la hora de crear una paz que se ve reflejada en las atmósferas de sus lienzos. Vivía en una casa que se veía lobos y pintaba lobos una y otra vez y era mi inspiración. Entonces, para mí la insularidad, el mar que me encanta y la vida que llevo
la inspiración que me da la isla es más que poder relacionarme en un ambiente más cultural, en el sentido de más movido. Tengo mi galería en Madrid y cada poco tiempo voy ahí, llevo mis trabajos, los expongo en Madrid, hago exposiciones por las islas. La artista reinterpreta el concepto de belleza y feminidad y cómo este cambia a lo largo de los siglos. Pues juega un poco con la idea de placer, dolor, ¿no? Este es un poco el icono, ¿no?, de la belleza femenina, la postura femenina, pero con una mastectomía. Entonces habla de un poco del dolor, de la mujer, de los atributos considerados femeninos, como pueden estar heridos o dañados, en este caso cosidos y amputados, y bueno, sigue habiendo belleza, ¿no? Bueno, ahora en Canarias decían que en la Regenta había habido más exposiciones de mujeres que de hombres. En el Almacén, en Lanzarote, también hubo más de mujeres que de hombres, o sea que sí que se está notando, ¿no? Que si miras al pasado, pues es verdad que los nombres que se han hecho más conocidos son masculinos, pero yo creo que esto va a cambiar y las nuevas generaciones cada vez están más en el top, ¿no? Se conocen más, porque antes las había, pero estaban un poco más escondidas. Nace en Hermigua y su sensibilidad artística despierta a una edad muy temprana, influenciada por las obras que realizaban sus hermanos. Carmen Cabrera asegura que pese a que ha pasado por diversos estilos pictóricos, su paleta en paisajes siempre vuelve a los colores de La Gomera. Yo veía las montañas cuando estaba bajando el sol y los árboles, aquello y toda la luz esa. Yo me quedaba fascinada. Yo la absorbía todo eso. Yo era pequeña, pero yo me fijaba y me conmovía, o sea, y me gustaba estar mirando lo que hacían mis hermanos. Y cuando mi hermano pintaba algún retrato, yo siempre estaba detrás y me ponía, eso está mal, siempre me lo recuerda, eso está mal, corrigiéndole. Y me decía, que está en la mancha, mamá, llama a esta muchacha que está todo el día. Cuando era una adolescente, su familia se trasladó a Venezuela, donde estudió arte, despertando su faceta más creativa de adulta. Para Carmen, pintar era una necesidad diaria. De vuelta a Canarias, recuerda dedicar a los lienzos toda su energía. Como 7 horas seguidas pintando, y me levantaba a las 7 de la mañana todos los días, me ponía yo a pintar y se me olvidaba todas las horas y todo. Bueno, eso cuando se pone uno a escribir es igual. Carmen Cabrera ha publicado 2 novelas. La primera es un homenaje a su pueblo natal, Hermigua. Son un poco autobiográficos. Era sobre la vida mía en Hermigua, que era un paraíso. Yo siempre decía, ay, qué bonito el pueblo donde nací, eso es una maravilla para los niños, aquello, la libertad que había y la vegetación y tal. Y bueno, y decía, algún día me gustaría a mí si yo supiera escribir un libro. Y así nació A la sombra del eucalipto blanco, aunque no abandonó los pinceles. En su etapa más academicista, Carmen Cabrera fue la elegida para realizar los retratos de los expresidentes del Cabildo de La Gomera, lienzos que aún permanecen en las salas de la institución insular. Más que como 2 años nomás haciendo eso. Cada 15 días le llevaba todo el material que tengas ahí de todos los expresidentes del Cabildo. Algunos eran malísimos, pedazos de periódico viejísimo, que yo me llevaba nada más que por las luces y las sombras. Y yo digo, Dios mío, y ellos decían, oye, lo sacaste perfecto. Salió mejor porque lo más moderno, con las manchas así nada más. Durante su formación en Bellas Artes no tuvo referentes femeninos y además asegura que aunque siempre tuvo oportunidades, exponer en las salas no era tan fácil para otras. A veces pienso que sí, que puede ser que para la cuestión de algunas salas, porque pensando en todos los que sí eran más o tenían más dinero para buscar salas donde se pagaba y tal, yo tenía que estar siempre. Yo nunca he tenido que pagar ninguna sala, me lo he propuesto, porque me fastidia tener que pagar por exhibir el arte, que deberían de pagarnos a nosotros por contribuir a la cultura del pueblo. A través de óleos, acrílicos y acuarelas, Carmen ha plasmado una mirada íntima y subjetiva de la realidad, invitando al espectador a sumergirse en un paisaje idealizado y disfrutar de la experiencia estética.
Nació en los llanos de Aridane, en La Palma, y fue tan precoz en demostrar su talento y sus habilidades que su abuela se trasladó con ella cuando apenas tenía 13 años para que se formara en la Escuela de Artes Aplicadas en Tenerife. Los materiales eran dificilísimos de encontrar. En mi casa no había coches, no me llevaban a comprar a Santa Cruz de La Palma, yo vivía en los llanos, en Argual. Entonces, bueno, dificultades y carencias por todos sitios. Vino mi abuela conmigo, dejó todo, su casa, su campo, para venir aquí a Santa Cruz porque yo tenía pues 13 años y era una cría. Aprendí en un mes pues cómo se hace la figura humana, el carboncillo, las proporciones áureas. Desde Tenerife se traslada a Madrid y estudia en la Academia Superior de Bellas Artes de San Fernando. Así comienza una prolífera carrera donde la experimentación y la pasión por descubrir nuevos lenguajes artísticos la llevarán a lo más alto dentro del arte mundial. Maribel es una artista rebelde que no teme dar rienda suelta a su creatividad. Prueba de ello son sus obras escultopictóricas, que ella define como pinturas. Para mí siempre ha sido pintura, porque he trabajado en un soporte bidimensional, no tercera dimensión. Puede salir relieve, puede salir de hasta 50 centímetros si quieres, pero siempre está apoyado en una bidimensionalidad. Prefiero sugerir que tengan una carga visual y sugerente. La Venus de Willendorf. Unas formas deformadas, interpretadas, la realidad, la figuración. Los metales para mí siguen siendo pintura. Yo suplía el color, el óleo, el acrílico por ácido. Sigo siendo figurativa, fraccionada, porque siempre hay un referente de algo orgánico. Nazco ha recibido el título de hija predilecta de La Palma. Ella misma asegura que nacer en esa isla le influyó en su forma de concebir el mundo estéticamente. Para mí también es enigmática, no es solamente bonita. Es como un poco las medusas que ves de una belleza increíble y son letales. Es una isla viva de volcanes recientes y una luz inédita. Una creadora e investigadora incansable con un fuerte compromiso. Es una protesta con las bolsas de basura, cómo están, todo ese mar, no es todo plástico, todo, pero mi compromiso ha sido siempre, no solo con la estética, sino con la ética. Siempre he denunciado algo, lo que no es una denuncia de grito ni de persona, pero siempre hay un trasfondo detrás que no lo puedo obviar, que no lo puedo evitar. Yo no me siento cómoda nunca. Yo me quito la piel a tires y me exijo. Cuando ya tengo un cuadro que creo que está acabado, esta mañana mismo lo estaba viendo y digo, ¡qué desastre! Para mí es una necesidad vital, vital. Doctora y docente asegura que siempre llevó a sus alumnos ante el abismo, a romper con lo aprendido y a buscar una identidad propia. Sus teorías sobre el arte y la estética son fundamentales dentro de la crítica especializada. De esta forma, Maribel Nazco es un referente en la historia del arte internacional.